Buenas. Quiero compartir con todos los estudiantes que están participando de esta reunión del FELA, la 25 reunión del FELA, que se está adelantando en Barquisimeto, Venezuela, unas elaboraciones, unas ideas en torno a la relación antropología y pensamiento descolonial. Quisiera comenzar por plantear que pensamiento descolonial lo entiendo como una conversación en el sentido amplio y fluido del término, una conversación que se articula en torno a autores, categorías, conceptualizaciones que vienen elaborándose desde diferentes lugares de América Latina y de Estados Unidos y Europa sobre una serie de planteamientos o premisas que encuentran en la noción de colonialidad un elemento central. Eh, para clarificar, no sé, los contornos o los puntos centrales de esta conversación, pues yo diría que existen cuatro postulados, cuatro planteamientos que diferentes autores, diferentes conceptos tratan de abordar en esta conversación. El primero es una clara distinción entre colonialismo y colonialidad. Como ustedes saben, esa distinción se atribuye al trabajo de Aníbal Quijano, un importante sociólogo latinoamericano que murió hace unas pocas semanas. Esa distinción entre colonialismo y colonialidad es fundamental para poder entender el pensamiento descolonial o el pensamiento decolonial, como otros abordan. Eh, y esa distinción consiste en que el colonialismo es un entramado institucional, político, jurídico, militar, de sometimiento de unos territorios y unas gentes a una relación colonias-metrópolis. Es una especie de aparato históricamente situado con unas características y unos desarrollos muy puntuales. La colonialidad, en cambio, sería algo más profundo, sería una lógica de la cual el colonialismo es una de sus expresiones, pero no es la única, y una vez terminados en algunos territorios y lugares ese aparato del colonialismo, la colonialidad sigue operando. Entonces, la colonialidad sería más la lógica subyacente al colonialismo, sería una lógica que implicaría una clasificación y una jerarquización de gentes, conocimientos, subjetividades, fuerzas de trabajo, naturalezas, en aras de la acumulación capitalista que se apoya en el asunto del colonialismo. Entonces, la colonialidad lo podríamos pensar como la lógica subyacente al colonialismo, y una vez se termina el colonialismo, esto no significa que la colonialidad desaparezca. Un segundo elemento que nos ayuda incluso a entender con mayor precisión este concepto de colonialidad es que para los autores de esta conversación, la colonialidad es el lado oscuro de la modernidad. ¿Esto qué significa? Significa que la modernidad, al definir un nosotros modernos, al definir esto es moderno, constituye una fuera, una exterioridad que es aquellos no son modernos o aquello no es moderno. Entonces, la modernidad, al plantearse como al constituirse, define una interioridad, un nosotros modernos, un nosotros de la modernidad y una fuera de lo no moderno, de los no modernos. Entonces, la modernidad, al constituirse, siempre se plantea como un asunto que establece su afuera, y su afuera es esa colonialidad. Esa distinción es una jerarquía, porque la modernidad se plantea fundamentalmente desde una retórica celebracionista que argumenta la modernidad como civilización, como superioridad, en una jerarquización con respecto a aquello que queda afuera de la modernidad, aquello que deviene en la diferencia colonial. Eso también pasa por esta jerarquización, esta retórica celebracionista de la modernidad,
se articula a procesos de colonialismo, a procesos de imposición, a procesos de violencia, por lo que la modernidad en sí misma implica no solamente todos estos elementos iluministas, celebratorios, de conocimiento, sino también las prácticas de imposición, genocidio, esclavización, que está asociada a el posicionamiento de la modernidad. No podemos pensar la modernidad sin el lado oscuro, sin las implicaciones nefastas para muchas gentes, muchos territorios del posicionamiento de la modernidad como tal. Entonces Europa, como decías, es indefendible porque esos ideales europeos de conocimiento, de civilización, de la ciencia, de la educación, están vinculados inmanentemente a procesos de sometimiento, esclavización, servidumbre, genocidio y expoliación y despojo de múltiples territorios y gentes. Entonces, ese es el segundo planteamiento. El primero es, hay que diferenciar colonialismo de colonialidad. El segundo es, hay que entender que la colonialidad es el lado oscuro de la modernidad. No hay modernidad sin colonialidad. Por lo tanto, para pensar la modernidad hay que pensarla desde la diferencia colonial, lo que hace que todas estas retóricas celebracionistas de la modernidad que los filósofos, los sociólogos, los antropólogos, los politólogos y el sentido común han posicionado la modernidad como algo positivo, bueno, deseable, aspirable, mejor, lo mejor que puede pasar, pues hay que verlo desde la perspectiva de la diferencia colonial que es constitutiva de la modernidad y por lo tanto desestabilizar y problematizar toda esa serie de narrativas. El tercer elemento que define esta conversación de modernidad, del pensamiento descolonial, es que hay que entender todos estos procesos desde la perspectiva del sistema mundo moderno colonial. No podemos entender lo que sucede en un lugar particular si no lo vemos en términos de un sistema moderno mundo colonial y por lo tanto hay que entender la cosa en términos históricos estructurales. No podemos entender el presente sin ver los procesos que constituyen el presente, ni podemos ver cómo un aspecto o un componente puede ser separable de lo que lo constituye como tal en una estructura global. Ahí, por ejemplo, es fundamental y de esto el pensamiento descolonial es heredero de la teoría de la dependencia, que considera que es imposible entender el subdesarrollo o los países subdesarrollados, llámeselos así o con los eufemismos que ustedes quieran, si se los aísla o si no se los piensa en la relacional constitución que los produce con los países desarrollados. El subdesarrollo es un producto del desarrollo y el desarrollo es posible precisamente por la producción del subdesarrollo. Entonces, esa relación estructural que implica una perspectiva de sistema mundo es precisamente el tercer elemento que define este asunto del pensamiento descolonial. Entonces, pensamiento descolonial es un pensamiento que trata de entender histórica y estructuralmente los procesos. Y finalmente, en pensamiento descolonial hay un elemento fundamental y es que es un proyecto intelectual y político. Esto es, no es simplemente una teoría más para que alguien escriba una tesis, no es una teoría para permitir entender un fenómeno particular y luego publicar un artículo en una revista indexada, sino que pensamiento decolonial es un proyecto intelectual y político cuyo centro es precisamente la descolonización o la decolonialidad. Y descolonización o decolonialidad, descolonialidad o decolonialidad es un asunto que tiene que ver con lo que algunos autores han llamado una opción, un posicionamiento, una perspectiva que se asume con respecto no solamente a lo que se piensa, sino a cómo se piensa, con quién se piensa y para qué se piensa lo que se piensa. Y eso, por supuesto, implica una especie de problematización del núcleo fundamental de la colonialidad, que es el eurocentrismo, y es todo lo que está asociado a la colonialidad del ser, a la colonialidad del saber y a la colonialidad del poder. Entonces, ese cuarto elemento del pensamiento descolonial
es un cuarto elemento que tiene que ver con que es un proyecto intelectual y político que busca interrumpir las certezas de la Europa hiperreal o las certezas del pensamiento eurocéntrico. Esos son los cuatro elementos entonces que yo quiero plantear como marco para que tengamos en la cabeza cuando estoy hablando de pensamiento descolonial, diferencia colonialidad-colonialismo, el asunto de la colonialidad como el lado oscuro de la modernidad, la idea de pensar en clave de lo histórico estructural del sistema mundo y por último la noción de descolonialidad o de decolonialidad como un proyecto intelectual y político que implica la interrupción del pensamiento y la práctica eurocéntrica. Bueno, hablando entonces del otro componente, antropología, pues ustedes están formándose en antropología o son antropólogos de múltiples formas y quisiera traer una conversación con otros colegas que llamamos antropologías del mundo para dar unos insumos que me permitirían entender entonces cómo ver la relación entre antropología y pensamiento descolonial. Pues voy a hablar de tres elementos. Primero, a ustedes les han dicho en muchos lados que la antropología es dos puntos y una definición. Por aquí en estos lados, alguna gente le dicen que la antropología es el estudio del hombre con cuatro ramas: arqueología, antropología social y cultural, biológica y lingüística. En otras partes les dicen que antropología es dos puntos, el estudio de la sociedad o de la cultura. En otras partes, o sea, siempre en los procesos de formación, que son procesos de disciplinación, de domesticación, hay una conceptualización de lo que es la antropología y se lo plantea siempre como desde una perspectiva de definición de una identidad trascendental. Entonces, a veces se apela al objeto, a la cultura o otro, a veces se apela a una metodología, a un método, la etnografía, a veces se apela a unos héroes culturales, Malinowski, Lévi-Strauss, lo que ustedes piensen, pero en contra de esa idea esencialista de la antropología, desde la conversación de antropologías del mundo, nosotros planteamos que la antropología es lo que los antropólogos hacen en contextos concretos. Eso no es algo original nuestro, sino lo que queremos traer es el asunto de que la antropología son prácticas encarnadas en instituciones concretas, en contextos específicos, con unas implicaciones muy particulares. La antropología entonces es lo que los antropólogos han hecho en nombre de la antropología en unos contextos que permiten que la antropología sea concebida y pensada como tal. Entonces, desde ahí haríamos más que una definición de que la antropología es tal cosa, pensaríamos qué se ha hecho histórica y situadamente, esto es etnográficamente, en nombre de la antropología en establecimientos y en momentos históricos concretos. Esto nos sacaría una idea esencialista y ontológica de la antropología para pensar la antropología desde las prácticas situadas en relaciones concretas para personas y para sociedades específicas. Desde ahí entonces el primero sería desontologizar, desesencializar la antropología para pensar la antropología como lo que los antropólogos hacen. Lo segundo sería pensar la antropología entonces en su pluralidad. No hay una antropología, nunca ha habido una antropología en ningún lado. Siempre han existido y existirán antropologías lugarizadas, situadas, con unas especificidades y unas heterogeneidades concretas. Entonces, mientras que aquí en algunos lados de las antropologías más dominantes imaginan y se asumen que la antropología son las cuatro ramas y creen que ese mito en otros lados no. Entonces, no es que la antropología sea una cosa en particular, sino que hay múltiples antropologías. Entonces, lo segundo es pluralizar, heterogenizar, entender la multiplicidad de antropologías realmente existentes. Y lo que eso implica es desmontar la idea de que hay unas antropologías o una antropología de verdad y otras antropologías que son como copias diletantes, como versiones inmaduras, como, es que aquí estamos más o menos, pero algún día estaremos como en Francia o algún día estaremos como en Gran Bretaña. O sea, esa idea de que existe la antropología
con unas como la verdadera antropología y otras prácticas antropológicas como prácticas derivadas, diletantes, como malas copias, como cosas que no es una manera de entender la antropología que nosotros problematizamos, precisamente porque las antropologías nunca han sido una en ninguna parte, ni siquiera en diminutos espacios metropolitanos como Francia, la antropología es una cosa, y por lo tanto entender esta heterogeneidad, esta multiplicidad, esta pluralidad de antropologías realmente existentes es un asunto fundamental dentro de la conversación de antropologías del mundo y que nos ubica a nosotros desde América Latina, por ejemplo, por fuera de la queja o de la burda noción de que nosotros debemos ser como los antropólogos en Estados Unidos o debemos ser como los antropólogos en Gran Bretaña. Eso es una cosa importante para reivindicar la pluralidad, la multiplicidad. Lo tercero es que por supuesto, han existido y existen múltiples antropologías, pero solamente unas antropologías y antropólogos son los que encarnan la idea de lo que es la antropología. Incluso cuando a uno le enseñan historia de la antropología o cuando le enseñan teorías antropológicas, a uno le muestran o le presentan una versión destilada, cafeinizada, descafeinizada de lo que es esta antropología, y lo que nosotros queremos plantear es que esa idea de visibilidad, de unas hipervisibilidades de unos antropólogos y unas antropologías, y unos silenciamientos, incluso unos desconocimientos de otras antropologías y antropólogos, hace parte o es la punta del iceberg de una serie de relaciones de poder. Entonces, no solamente hay diferentes antropologías, sino que en el sistema mundo de la antropología, en el establecimiento antropológico, hay unas visibilidades y unos silenciamientos que están expresando precisamente una serie de relaciones de poder que definen a la antropología y a los antropólogos de múltiples maneras. Entonces, relaciones de poder, el problema del poder, el problema de la asimetría en qué aparece, qué no aparece, en cómo, quién cuenta y quién no cuenta, es el tercer elemento de esta conversación de antropologías del mundo. Y esas relaciones de poder en y entre los antropólogos y antropologías ha sido conceptualizada desde tres niveles. Un nivel muy concreto que es el de la economía política, que es cuando Cardoso de Oliveira y otros hablan de antropologías metropolitanas y antropologías periféricas. Esto es, hay unos antropólogos en la metrópoli que tienen más recursos que las antropologías en las periferias que tienen menos recursos. El asunto de los recursos económicos y simbólicos que juegan en diferentes establecimientos antropológicos, ese es el nivel de análisis de la economía política. Hay un segundo nivel que es un nivel de la geopolítica del conocimiento que Esteban Cross, el antropólogo mexicano, ha trabajado fuertemente y tiene que ver con esto de antropologías del sur o antropologías segundas, según su elaboración, de las antropologías primeras o las antropologías del norte. Y aquí Esteban no está pensando norte y sur simplemente como un asunto de espacios en el mapa, sino también de relaciones de poder al interior del mundo en general. Y entonces las antropologías del sur son aquellas antropologías que son silenciadas, que son antropologías de alguna manera obliteradas, borradas, de alguna manera puestas en un lugar de secundarización, de un segundo, en un lugar de marginalización. Y eso tiene que ver precisamente con una idea o una configuración de la antropología donde unas antropologías encarnan la historia de la antropología y otras son antropologías sin historia. Ese es el nivel, el registro de la geopolítica del conocimiento en antropología, en el establecimiento antropológico, y tiene que ver con la idea de antropologías del sur. La de economía política tiene que ver con la idea de antropologías metropolitanas y periféricas. Por último, está una conceptualización que avanzamos precisamente desde antropologías del mundo, y tiene que ver con la noción gramsciana de hegemonización y de subalternización.
Allí precisamente nosotros tratamos de entender que al interior de los diferentes establecimientos antropológicos en Estados Unidos o en Colombia, operan antropologías hegemonizantes y antropologías subalternizadas. Entonces, la idea de hegemonización y de subalternización tiene que ver con cómo se constituye el canon y cómo se define incluso las relaciones y las configuraciones de lo que aparece como el paradigma antropológico o lo antropológico y aquello que es considerado como todavía no o como no adecuadamente antropológico. Ahí entonces trabajamos sobre todo con la noción gramsciana de hegemonía para pensar el nivel ya no tanto de la geopolítica o de la economía política, sino pensar en el nivel o el registro de los ensamblajes institucionales, de posicionamientos, de canonizaciones, de definiciones de unas antropologías como dominantes, como hegemónicas y otras que son subalternizadas. Entonces, cuando yo pienso en antropología, no pienso de una manera plana en una disciplina homogénea, no pienso de manera plana en un asunto definido o establecido por una perspectiva o una concepción del mundo, o sea, salgo de esas lecturas para pensar la antropología no solamente como prácticas heterogéneas, sino también inscritas en relaciones de poder específicas. Habiendo dicho eso, entonces pudiera ver la relación entre antropología y pensamiento descolonial. Y ahí yo veo tres formas de entrarle a la cosa. Una, podríamos decir de una manera más prosaica, la pregunta por el colonialismo en la antropología. Y el colonialismo en la antropología es una manera de ver cómo existen ciertos plegamientos, ciertas actitudes coloniales de antropólogos del sur con respecto a antropólogos del norte y antropólogos del norte con respecto a antropologías y antropólogos del sur. Creo que el colonialismo en la antropología es muy obvio, el hecho de que leamos a unas gentes, de que desconozcamos unas historias, de que sepamos más de unas cosas y menos de otras, es una forma de manifestación de lo que Fassborda llamaba el colonialismo intelectual en la práctica antropológica. Nosotros estamos constituidos, plagados por un montón de actitudes colonialistas en la antropología. Nuestros profesores son unos adaliles, unas autoridades, unos reproductores de mímesis coloniales en términos de la antropología. Incluso parte importante de la autoridad antropológica y el capital simbólico en la antropología tiene que ver con esa actitud del colonialismo en la antropología. La segunda entrada que veo de esta relación entre antropología y pensamiento descolonial sería pensar el colonialismo ya de la antropología, no en la antropología, sino el colonialismo de la antropología. Y ahí pues me parece que es muy evidente el patrioterismo disciplinario que habita múltiples colegas y estudiantes con respecto a otras formaciones disciplinarias, con respecto a otras maneras de pensar y entender a otros autores. Eso es muy interesante. Parece que hubiera una especie casi que no de colonialismo, sino de imperialismo disciplinario. Pareciera que el mundo empezara y terminara con la antropología. Hay colegas que consideran que uno debe mirar el título de alguien para poderlo leer o para poderlo discutir. Entonces, Stuart Hall, como no es antropólogo, entonces eso no es antropología y eso no es relevante. O gente desde la historia, gente desde la economía, gente desde la geografía. Entonces, es una lectura de un colonialismo de la antropología, de un imperialismo disciplinario, de un patrioterismo disciplinario que hace mucho ruido y mucho problema dentro de la antropología en general. Ahora, el tercer punto es realmente lo que yo creo que tiene que ver con lo del pensamiento descolonial y es lo que yo denominaría la colonialidad en y de la antropología.
Y esto es todavía más profundo porque es muy claro ver esas actitudes coloniales de cuando llega un antropólogo estadounidense o francés, cómo la gente se orina viéndolo y escuchándolo, cómo la gente cree que solo se produce teoría desde apellidos pronunciados en inglés o en francés, o lo del patrioterismo disciplinario también es muy patético y muy obvio en las actitudes, sobre todo de los colegas más grises y mediocres que defienden a capa y espada unas fronteras disciplinarias profundamente imaginadas que definen sus subjetividades y sus autoridades. Este tercer elemento de la colonialidad y de la antropología es más profundo y tiene que ver con una categoría que desde el pensamiento descolonial se ha planteado como la colonialidad del saber. La colonialidad del saber es una categoría que establece cómo dentro de la colonialidad hay una dimensión epistémica, y esa dimensión epistémica tiene que ver con el posicionamiento de lo que aparece como ciencia y los efectos de verdad del conocimiento experto en la gubernamentalización del mundo, en la articulación del mundo con la producción y la mercancía. Y es precisamente en ese plano que la antropología tiene su más profunda relación con la colonialidad. La antropología es una disciplina, es un asunto que existe, habita en la universidad, es conocimiento experto que consume el Estado, el mercado, los movimientos sociales, y es un lenguaje, una especie de antropologesco que articula ciertos principios de inteligibilidad y por lo tanto de gubernamentalización y de disputa sobre el mundo. Es en ese plano, pienso yo, donde está el grueso de la relación y de la posibilidad de comprensión de antropología y pensamiento descolonial. La antropología pensada o entendida en su colonialidad. Y esto es inmanente a la antropología. La antropología no puede escapar a su colonialidad. La única forma de escapar a la colonialidad de la antropología es algo que a mí me ha gustado conceptualizar apoyándome en la teoría queer, en las antropologías disidentes. Las antropologías disidentes serían un conjunto de prácticas, un conjunto de articulaciones, un conjunto de intervenciones que estarían problematizando la antropología en su afán normalizante y en su afán de configuración o de definición de un campo disciplinario. Las antropologías disidentes serían antropologías irreverentes, antropologías que no pedirían permiso para hacer, decir y conectarse con el mundo. Serían antropologías que estarían pensando más allá de la resistencia, porque cuando uno está en la lógica de la resistencia, uno está inscrito en lo que Fanon llamaba la lógica del resentimiento y la lógica del reconocimiento. Las antropologías disidentes les importaría un carajo ser reconocidas por los colegas autorizados, les interesaría un carajo ser incluso nombradas o visibilizadas como antropologías. Serían prácticas antropológicas en el sentido de que tendrían algunas improntas de lo que el pensamiento antropológico ha podido ofrecer para potenciar las disidencias, para potenciar las interrupciones y las irreverencias con respecto a esta antropología canónica, esta antropología absolutamente autorizada y autoritaria con respecto al mundo. Serían antropologías antitotalitarias, serían antropologías que serían, para seguir la metáfora de las líneas de fuga, serían desbordes, serían interrupciones más allá, más acá de lo que el establecimiento antropológico reconoce como antropología. Entonces, creo que por ahí estaría la posibilidad de interrumpir la colonialidad de la antropología, pero ya no serían estas antropologías disidentes antropología, incluso la noción de antropología misma perdería su encanto y su seducción para ubicarse más en otro tipo de prácticas que implicarían otro tipo de
ascripciones y de horizontes de intervención política. Bueno, entonces ahí yo dejaría esta conversación, no quiero alargarme mucho en ella y simplemente quisiera decirles que la colonialidad de la antropología es algo que opera precisamente desde lo que define a la antropología misma como una ciencia, como una disciplina, y que la posibilidad de trascender eso está precisamente en operar desde disidencias que no implican de ninguna manera renunciar a la relevancia de la teoría ni a la relevancia del conocimiento y los autores que en antropología pues leemos y discutimos. Bueno, espero entonces que esta reunión de ustedes sea una reunión muy productiva en múltiples planos, no solamente en el plano académico, intelectual, sino en otros planos que también son fundamentales en la vida. Y si alguno de ustedes está interesado en más sobre esta idea de colonialidad de la antropología y de antropologías disidentes, pueden escribirme que con gusto les mando algunos textos que he escrito al respecto y espero que sea de utilidad para la conversación. Hasta luego.